A ver, ahí. A ver, ejercicio. ¿Este era? ¿Todo esto? Qué sé yo, él lo mandó por un screen que decía, tal persona gastó 30%, es 30, 30, 40, pues 0 por 3, 0 por 3, 0 por 4, y agarré de acá los valores de, o sea, Ya les mostró eso, está de bien. julio, abril a julio y agarré Sí. marzo, nada más, pero no me dio que había que. No, igual vos lo hiciste bien. O sea, es Q, que era donde termina, sobre P-1, que si era abril, es un mes antes, P-1. Si lo agarraste bien de ahí, No me da, porque suma, si es lo que yo entendí, la suma de esto por 0,3 más esto por 0,3 más esto por 0,4 tenía que darnos. ¿y cómo era el enunciado? ¿O no se los dictó nada? Pues después esto lo verán con él el jueves. ¿Vieron lo de inflación núcleo mayorista? ¿Les enseñó toda esa parte teórica? ¿Lo vieron eso? Bueno, ahora yo les voy a pasar una presentación que ahí está mucho más claro. Tienen ejercicio de parcial, tienen todo ahí. Ahí les pasa a ver. Fíjense que ahí tienen con el grafiquito, tienen la fórmula que les dio él y tienen más fórmulas. Más abajo tienen ejercicios uno, 2, 3, que básicamente lo que les dijo es esto. Vamos a hacer un pequeño repaso y después arrancamos con todo lo demás. La inflación se puede dividir en tres eh, subinflaciones, si querés llamarlo. O así se calcula, así lo calcula el INDEC. Tenemos la núcleo, regulados y estacional. ¿Alguno me puede decir qué es cada uno? Núcleo es la que se mantiene constante, como los supermercados, los alimentos. Regulados son como los servicios públicos. Sí. Y estacionales son como las verduras. Claro, es un buen ejemplo mnemotécnico para acordarse. Estacional es todo lo que es de época, ¿no? El tomate sube en invierno porque no se cosecha tomate. Eh, Hay un montón de cosas que entran dentro de estacional. Vacaciones, por ejemplo, sí, en vacaciones de invierno, no sé, los servicios de hotelería suben más. Porque después dentro de cada uno, si ustedes van a la hoja esa que les había mostrado Dani, también tienen servicios y tienen bienes, está todo subdividido en un montón de categorías. Educación, bueno, producción, etcétera. Pero la estacional es eso, hay veces que la estacional es favorable. En invierno no es el caso, la estacional suele ser más alta, pero a principio de año la estacional es más favorable. A veces está negativo esto, ¿no? Si, fíjense, ahora en la hoja, así la tienen a mano, la del INDEC, el Excel del INDEC. Eh, no, entra, busca INDEC IPC. Sí, eso mismo. ¿Viste que tenés varias hojas? Bueno, anda la primera, creo que es. Pasa desde el teléfono. Sí, sí. Sí, es verdad. Índice de consumidor. Claro, es la primera hoja. Es la primera hoja la que quiero que vean, porque quiero que vean
que cuando dice categoría, si hacen zoom, dice estacional, núcleo, regulado. Ah, pues vos todavía estás en el primero. Lo pasó al grupo igual, el Excel ya directamente. ¿Están todos en la primera hoja, digamos? Bien. Bien que está categoría estacional, núcleo, regulado, cuando van más abajo. Y fíjense la particularidad, que van al fondo, fondo de todo, que en celular es medio engorroso, que por ejemplo en noviembre del 24 estacional dio negativo, en diciembre del 24 dio negativo también, en febrero del 25 dio negativo, en mayo dio negativo, y fíjense que en julio dio 4 de inflación estacional, ¿se ve? Y la núcleo venía bajando. Gracias. Digamos que esto no lo puedes controlar, esto más o menos, y esto es lo que el gobierno sí puede manejar más fácilmente. Por eso son, por ejemplo, tarifas, son las paritarias. En Argentina tenemos un sistema de actualización como del salario, que es lo que hace también que es medio difícil bajar la inflación rápido. Que si yo en diciembre del 23 tuve una inflación del 25%, la paritaria mira para atrás. O sea, si yo tuve 25 en diciembre y no sé, en enero me acuerdo que daba así, 18 en enero y después en febrero tuve 10, acá la paritaria, no, el salario pierde con la inflación, pero cuando la inflación empieza a ser decreciente, los sindicatos cuando negocian las paritarias dicen, no, pero en diciembre fue 25, en enero fue 18, en marzo fue 10, recuperar todo lo que necesite perder en términos de salario real. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, está bien, no me des 25, dame 20. Ponerle que negocian en marzo, ¿se ve? Dame 20 por lo que perdí en diciembre, dame 18, en vez de 18, dame 15 por lo que perdí en enero y dame 8 por lo que perdí. Es muy difícil que el salario empate a lo que perdió con la inflación. Pero intentan que no, la pérdida en el salario real no sea tan importante. ¿Y cuál es el problema de esto? Que en marzo la inflación había sido de, no sé, 5, por tirar un número. Ya había bajado. Pero como tiene un arrastre de meses anteriores, de salario de las paritarias y todo eso, después la inflación en el mes que viene, que siga marzo, va a ser difícil que siga bajando tan abruptamente, porque tenés, el salario impacta en la inflación. Está, si querés, contenido acá, ponele. Si el salario sube, tiene que haber más precios para financiar ese salario, o sea, es como una rueda y como la inflación no decrece, bueno, la paritaria. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el gobierno? Dice, no, pará, ahora empecemos a actualizar inflación mirando al futuro. Porque ahora tenemos una inflación de 2% y las paritarias que te dicen, no, pero el año pasado, mira, te lo perdiste. No, pero ahora la inflación va a ser, de acá va a ser del 2 o menos. Entonces no me actualices un 20%, porque el mes que viene me va a venir un 3% de inflación. Entonces, lo que hace el gobierno para fijar expectativas es fija los salarios de las cosas que regula, ¿no? El salario de docente universitario, salario de empleado público. El privado no lo controla, pero el privado sigue al otro, ¿se ve? Es como una expectativa. Y el negro, olvídate, el negro que recupere todo el que está en negro, el que recupere todo lo que perdió con la inflación pero que siga esperando hasta 2027. Siempre viene mucho más atrás. Y el gobierno entonces empieza a jugar con eso, dice, bueno, los regulados, la tarifa la dejo ahí, no sigo aumentando. Las paritarias la dejo ahí. Y después tiene otra manera de influir, por así decirlo, en la inflación, que es decir, si el dólar se pica, el 2% que iba a venir se me va
se me va a 3,4. O sea, enseguida vieron ¿qué fue esto? En marzo, cuando salimos del cepo, que el dólar empezó a picar porque se veía un cambio en el plan de esquema y todo, y se veía el acuerdo con el fondo y toda la negociación. Antes de salir del cepo, el dólar se estaba picando, pues creo que llegó a estar 1.400, me parece, llegó a estar 1.300. Pero en marzo, fíjense si quieren ahí en el Excel, la inflación fue como el 3,7. Enseguida, cuando el dólar pica, se ve enseguida al mes siguiente, no es que tiene un arrastre que lo vas a ver en 2 meses, enseguida saltan los precios. Entonces, si el gobierno quiere llegar a la inflación, a las elecciones con una inflación baja del 2%, siendo generosos, necesita eso, mantener el dólar pisado, que los salarios tampoco se le vayan muy arriba, que el Congreso no le pase alguna ley que le desajuste medio el presupuesto, ¿se ve? Y bueno, el dólar pisado también es clave para las elecciones. Si me llega a las elecciones con un dólar 1.600, pierde por goleada. La política en eso influye mucho. Y el gobierno va tirando, soltando, dice, bueno, los bancos te doy liquidez y me vas a correr al dólar, no, te subo los encajes. Y después tenemos todo ese barajuste con la tasa, está todo como atado, como para tratar de llegar bien a octubre y septiembre, que ahora serán una semana, las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que son bastante importantes. Y está todo así, el gobierno va jugando. Si uno quiere leer los datos que ve en la planilla, dice, bueno, la verdad que por ahora en términos de inflación no me asusto, porque si ven ahí la núcleo, creo que decía junio 1,7, julio 1,5, viene bajando. Entonces, si la inflación de junio a julio aumentó, o sea, creo que decía 1,6 y en julio fue 1,9, una cosa así, no es porque no bajó la núcleo, sino porque no ayudaron, más que nada esto, no ayudó lo estacional, los regulados ahí, pero porque tuviste un estacional de 4%, ¿se ve? Eh, bien. Y saber un poco esto ayuda a hacer una previsión también de una inflación esperada, de cuánto va a estar la tasa en un futuro. Si la inflación me dio, por ejemplo, este mes, supongamos que en agosto va a estar un poco más picado, pero supongamos que le da al gobierno 2%, pero la núcleo le da 4%. Y este 2% es medio mentiroso, hay mucha ayuda de lo estacional y lo regulado seguramente, ¿se ve? Y acá digo, y bueno, mejor empiezo a cubrir porque el mes que viene, o cuando no empiecen a ayudar lo estacional, lo regulado, esto va a ser 3, o se va a parecer mucho más a esto, ¿se ve? Además tiene un arrastre estadístico la inflación, por eso vieron que Dani le dio una fórmula que dirán, ¿por qué hago esto? No tiene sentido que arriba es P y después es el periodo inicial -1. ¿Por qué el periodo inicial? Porque la inflación acá se calcula, tiene un arrastre estadístico, ¿se ve? Que si yo digo, bueno, esto es agosto, ¿no? Va a venir 2%. Este 2% es el promedio que subieron todos los precios en agosto, pero tiene influencia de julio, ¿se ve? Se calcula en base a promedios de julio que tiene una influencia. Entonces, si la inflación de julio fue 6, vamos a suponer, ¿no? Y por más que en agosto esto haya sido 0, por más que los precios hayan estado quietos, esto no va a dar 0. Tiene arrastre estadístico de acá, ¿se ve? Por eso tampoco la inflación no es algo lineal, no es que un mes tengo 8 y digo, listo, cerré todo y ahora deflación, ¿se ve? Tiene arrastre por tema paritarias, tiene arrastre estadístico con meses anteriores. Entonces, hay como una cierta dificultad para
encaminar un proceso de desinflación. Sí, no es algo muy importante, es algo mucho más técnico. La inflación se mide en semanas. Vos tenés la inflación de la primera semana de julio, la segunda semana de julio, la tercera semana de julio, la cuarta semana de julio. Y para medir la inflación de agosto, toma un promedio de las 4 semanas de agosto y también une a ese promedio, creo que las últimas 2 semanas de julio, si no me equivoco. Entonces, es como que siempre tiene influencia lo que pasa adelante. Si adelante, si yo vengo con una inflación de 0, ¿no? O vamos a poner, vengo con un 1% en agosto. Y en septiembre los precios se me fueron al demonio, capaz en septiembre va a ser 3. Si hubiera sido solo septiembre hubiera sido 6, pero como tiene arrastre de agosto, se ve, no es tan, tiene que pasar algo realmente grave como para que haya un salto tan abrupto, como para que tengamos 4 y de la nada saltemos a 25. O lo regulado. No, esto es teórico. Eso puede aparecer en teoría. No solo como decirte, bueno, que me diferencies una a la otra, que me digas esto o lo otro, sino porque hay ciertas cosas teóricas para el parcial que se toma como que tienen que saber. Por ejemplo, valor de dólar a día de la fecha del examen, no justo, no, 1.266, pero que tengan un valor aproximado. Tasa de plazo fijo, porque puede aparecer un ejercicio que me diga, bueno, ¿qué me conviene? Me están ofreciendo un bono dólar link que paga 3% en dólares o tasa a plazo fijo. Y la tasa a plazo fijo se asume como que lo voy a tener que saber. No hace falta que la sepas justo, pero no me puede decir la tasa a un plazo fijo es un 20%, ¿se ve? Me voy a veterinarias. El dólar lo mismo, no me puede decir el dólar está a 900 pesos, eso es lo que digo. Después cerrarle por 50 pesos, no pasa nada. Digo, yo bajo el supuesto de que el dólar está esto y ya está bien. Sí les puede pedir, o pueden tener que hacer, por ejemplo, calcular la inflación de un año, calculen la inflación de 2022. ¿Por qué? Porque hay una inversión que se hizo en 2022 y hay que actualizarla, seguramente sea por eso. Eh, Fíjense esa fórmula, que esto, si van al primer eslabón de todos, esto arranca en diciembre del 16, ¿no? Y arranca con 100. Esto estoy yendo a la tercera hoja, la que tiene todos esos números feos con lo que ustedes calculan la inflación. Eh, ¿Les mostró esto Dani? Por ejemplo, cómo pasamos de acá a enero del 17, que según la fórmula sería, o sea, la primera base es esta, la base es 100, eh, y con la primera fórmula, fíjense lo que les dice en enero del 17, el número que está arriba de todo. ¿Cuánto es ese número? 101,6. ¿Y cuánto es lo de abajo? O sea, ¿qué tengo que mirar para abajo? Según la fórmula que tienen ahí. No, yo quiero calcular la de enero. ¿Cuánto es la inflación de enero del 17? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Claro, o sea, -1. Entonces, 100. ¿Se ve? Esto es el que estaba acá. Y bueno, este cálculo es fácil, le da que fue 1,6. Lo mismo si yo voy a febrero del 17, voy a tener, abajo ya sé que voy a tener 101,6, porque es la de enero. Y arriba, ¿y cuánto le da? -1, ¿no?
¿Cómo? Esto es diciembre del 2016 y esto es enero del 17. Si yo quiero saber la inflación de enero del 17, ¿cómo hago? Depende. ¿Cómo? Comunario. Yo te estoy diciendo, decime cuánto fue la inflación en enero del 2017. Periodo anterior menos un mes. Claro. ¿Y cuánto es el periodo anterior? ¿Cómo el periodo anterior menos un mes? Claro. Por ejemplo, si vos tenés, o sea, vos me estás diciendo esto, si vos tenés 2022, ¿no? Calculame la inflación de 2022 y yo te digo, bueno, esto va de enero del 22 a diciembre del 22. Claro, digamos que restamos un mes. Sí. Pero el plazo también, mirá, el plazo es, sería, claro, ya te entendí a dónde viene la duda. El plazo es un mes, o sea, es enero del 17. Entonces, sería como decirte, ¿y cuándo arranca? Enero de 2017. Esto es lo que me está diciendo vos. ¿Y cuándo termina? Enero de 2017. Entonces, y abajo, enero menos uno. Ahí tiene la explicación, pero sí, es lo mismo. ¿A dónde? 0,02. Lo mismo, ¿no? Porque después todo eso ya en el cuarto dígito no lo ponemos. Eh, Queda sí, debería ser, o sea, claro, yo acá puse 2 porque me dijiste que era 0,02. Póngalo, pues no es lo mismo 2% de inflación que 2,4. es 0, 2,0669. Entonces ya no. Si quieren, a ver, Para el parcial. si lo querés redondear, Claro, por redondeo 2,1. ah, Porque 6, redondealo a 1. Fíjense cuánto les da en la primera hoja. Vayan a la primera hoja, que es el cálculo que hace el INDEC, y fíjense cuánto les da. ¿Cuánto le dio al INDEC? ¿Cuánto puso? 2,1, ¿no? Bien. Bien, ahora qué hace. ¿Hicieron este ejercicio de calcularlo todo con 2022? Ok. Está en el Power este ejercicio. A ver, a ver. Si yo tengo, vamos a hacer un C0 de 500.000. Les doy los datos ya como ya sacados. Una I30 del 4%. ¿Y qué más? Y me dice, eh, primero que calcule cuánto es el monto nominal, por así decirlo. O sea, el A sería, hice esta operación, por así decirlo, por un año, ¿no?
¿Cuánto tengo ahora? ¿Cuánto en la billetera virtual, en el banco? ¿Cuánto tengo ahora? El plazo es un año, ¿eh? Si me permiten hacer esto, todo de una, ¿no? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? 800.000 algo debe dar. 1,04 por 30. ¿Cómo? Sí, efectivamente. 805. Imagínense que es un plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Con una tasa que me están diciendo es del 4% mensual y lo quiero hacer por un año. Y esto da como algo, lo voy a redondear ahí. Bien. Les voy a dar un dato más. Esto va del 0,5 del 23 al 0,5 del 24. Denme el monto real ahora. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero tengo que sacar la inflación, ¿no? Del periodo. ¿Esto saben qué es? Es una inflación interanual. Cuando me dicen la inflación de interanual, bueno, es eso, es agarrás un mes que no es, pues si yo agarro una inflación, yo con la inflación puedo jugar de muchas maneras. El gobierno puede agarrar un dato, por ejemplo, el de junio o mayo, un dato bueno de inflación que fue 1,6 y puede decir, bueno, esto lo anualizo, digo, 3,60, como es una tasa efectiva, la inflación yo la puedo tomar como una tasa efectiva, digo, hago la fórmula de equivalencia, ¿no? Y lo paso a una tasa como si fuera una I 3,65. Y esto en realidad habría que sumarle un 1. Uno más 0,016. Lo anualizo y le da una inflación anualizada del, vamos a tirar 30%. Pero bueno, te dice, qué buen dato, 30%. Ahora, viene otro y te dice, no, la inflación interanual es del 100%, porque agarra el mes de marzo, que la inflación fue 3,7, mide marzo-marzo, marzo 2024, marzo 2025, y le da una inflación del 100%, y los dos tienen razón. Manipulan, no manipulan en realidad, te muestran el dato que quieren o que les conviene a ellos. Entonces, si esto es una inflación interanual de un periodo a un periodo, 12 meses, ¿cómo la calculo? ¿Cómo es la fórmula? De mayo del 24. IPC del 0,5 del 24, ¿está bien? Sobre
abril, el 23 sería. Vamos a ponerlo así. Si querés. ¿Cómo? 23, perdón. Del año anterior. Menos 1. ¿Se ve? ¿Y cuánto es eso en el Excel? No, del tercero. Porque en los del primero no los vas a tener que usar. ¿Por qué usarías la primera hoja? La primera hoja es ya el cálculo del INDEC ya hecho. O sea, te dice, sí, a mí en mayo me dio 2. La tercera hoja es la materia prima con la que el INDEC te dice, sí, yo ahora con esto lo calculo, ¿se ve? Entonces vos vas a tener que usar la tercera hoja. Si querés usar la primera para chequear, si te dice, bueno, tengo que calcular la inflación de julio. A mí me dio 1,9. ¿Al INDEC cuánto le dio? Y le dio lo mismo, listo, estamos bien. Entonces, ¿esto cuánto sería? ¿Alguno me puede decir? 6.073,7 sobre 1.613,6. 13.113 es de mayo del 23. ¿Esto de mayo? Esa imagen que está ahí abajo. Sí. 1.004. ¿Cuánto? 97,2. Menos 1. Bien. ¿Cómo? Sí. En realidad, ahora lo vamos a ver, pero acá hay 13 meses. Si vos empezás a contar de mayo a mayo, y eso después lo vas a tener que pasar por equivalencia. No es para eso. El restarle un mes es como toma el promedio de un mes anterior, porque es la forma de calcularlo. Es esto de que yo decía de arrastre y todo eso. Porque hagan la cuenta con los dedos, digan, si yo hago de mayo a mayo, ¿cuánto es? Mayo, junio, julio. Y fíjense cuánto les da. Claro, o sea, no va por ahí. Si ustedes hacen la cuenta con los dedos, esto lo van a tener que hacer para después pasar por equivalencia. Les va a dar, olvídense de la fórmula. Siempre piensen en el periodo de mayo a mayo. Si yo empiezo a contar, ¿cuánto les da? 13. Entonces, esto no me serviría como una I360. Esto es más que una I360, sería como una I390, ¿se ve? Entonces, por equivalencia, lo paso a una I360, que es lo que necesito. Dicho esto, ¿cómo? Porque no esto no es mayo del 24, esto es interanual, es del 05 del 23, de mayo al 23 a mayo al 24, es todo un año. Es la inflación que hubo, eso es solo de mayo, eso es solo esto. Bien. ¿Les dijo esto, Dani, que esto es una tasa efectiva? Es una tasa efectiva, esto es como decir una I390.
¿Entienden todos por qué esto? Porque esto es base para seguir. ¿Entienden todos por qué esto es una tasa efectiva de 390 días? Siempre, si si les da dudas, hagan la cuenta. No miren esto para decir son 13 meses, miren el plazo. Mayo a mayo, ¿cuánto es? Cuenten. Mayo. Y hasta que llegan a mayo del otro año, van a ver que son 13. Créanme. Bien. Pero la inversión en realidad es un año. Son 12 meses. Entonces, yo tengo que pasar esto a I365, si querés decirle. Eh, Depende del supuesto que uses, pero bueno. Yo estoy usando que el supuesto de que todos los meses son de 30 días. Entonces, si yo hago 13 por 30, me da 390. Eh, es lo mismo. Pongan, yo estoy usando este supuesto. Eh, si quieren acá pongan 360 para que nos dé redondo. Más. Después tiene varios incisos este. Más 3,056. Arriba, lo que busco, 360, mejor, sobre 390. No subo. Y esto da 2,64%. O sea, perdón, no por ciento, ahora por ciento. 2,64, coma algo da, ¿no? No da justo. Y así podrían calcular. Lo mismo hacen para calcular, por ejemplo, si tuvieran que calcular la inflación de 2022, hacen lo mismo, agarran eh, enero del 22 y después agarran diciembre del 21 para hacer la fórmula esa. Les va a dar 13 meses, tienen que pasar por equivalencia. Sí, bien. ¿Cómo lo actualizo ahora? Ya tengo lo que me dio la inversión y tengo la inflación de ese mismo periodo. Ahora, ¿cómo actualizo esto? ¿Tienen esa fórmula? Con R. No, no, eso es para saber. Si esa es otra, que tenés como 6 términos en esa fórmula, ¿no? 6 variables, es esta. Esta es la que decís vos, es esta fórmula que decís acá. Es uno más la tasa que quiero, la inflación, eso es para sacar otras cosas. Y dudo que usemos esa fórmula en el parcial, porque es una fórmula en la que tenés varios datos y lo único que tenés que hacer es despejar un dato. Entonces, yo dudo que entre algo así. El ejercicio parcial va a ser algo más parecido a esto. ¿Tienen la fórmula de cómo actualizar un monto? O sea, vos me decís mm, valor original, 500.000 por el IPC final. Por eso, esto me va a dar un número gigante. Yo lo que quiero hacer es
de esto, en realidad, porque yo, está bien, ahora tengo 800.000, pero de esto, ¿cuál es el monto real? ¿Cuánto me comió la inflación? Era, eh, en la fórmula está puesto todo, si ya lo saben, es directamente el CN final, 7, 6, 6, sobre esto, ¿y qué le falta? Más 1, Es el monto dividido a la más 1. En la fórmula a veces se pone 500.000, esto se pone, o sea, como que pones esto, o sea, pones CN, o sea, si vos querés que te quede tipo algebraica, pones CN por la tasa, por uno más la tasa, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, y es la misma cuenta, pero si yo ya sé que es eso, ¿para qué lo voy a copiar dos veces? O sea, es CN por uno más I sobre eh, sobre inflación más 1. Esto, esto es para, claro, la general. Esto lo que está arriba es esto, se ve que es lo mismo. Yo ya como que me lo salteé. Y esto da 218, 315. Interpreten esto. Yo arranqué con 500.000 y ahora tengo 800.000, pero en realidad lo que tengo actualizado por inflación es 200.000. Perdiste plata. Ahí está la conclusión, o sea, ¿cuál es la conclusión que tomo? Ahí perdí plata y ahí viene la otra fórmula, no es una fórmula, es una resta, eh, que también se suele pedir, que me dice, ¿cuál es la variación del poder adquisitivo? O de mi patrimonio, como le quieras decir. Y esto es, yo no se lo pongo en nomenclatura porque yo quiero que entienda la fórmula, pues yo le digo C en estrellita menos, menos, no, no es CO, es esto, es como el CN si querés, pero a mí no me interesa que se memoricen esto, a mí me interesa que entiendan. Esto es decir, lo que tengo en realidad eh, sobre lo otro. Sí, igual ¿por qué esto es así? Creo que tenés razón, creo que esto es ese. ¿Dónde? A mí también. Sí, porque puede ser, porque esto está hecho con una base un poquito distinta. 221 da. Bien, gracias. No, está bien. Porque acá, ¿qué es lo que están midiendo? Está bien, pues esto están midiendo cuánto varió su poder adquisitivo, que es lo que ustedes pueden comprar.
Entonces, eh, esto les va a dar negativo. Menos, claro, menos 500 algo les va a dar, ¿no? 585, 346. Y lo mismo, para comparar con mi C0, eso también me daría negativo. Agarro esto que está acá. Y cuánto arranqué, y me da que la variación de mi capital es negativa también. Perdí como 300 lucas, un poco menos. Convenía invertir en otra cosa, comprar dólares. Esto en serio, o sea, los datos son de verdad. En ese plazo, seguramente perdías con un plazo fijo. Ahora, por el descalabro de las tasas, el plazo fijo está bastante alto y le gana a la inflación. Sigue sin ser la mejor inversión. ¿Cuánto es la tasa de un plazo fijo? Aprox, anual. 55, ¿70? No, esa es la caución. Creo que está un poco menos, pero depende del banco. ¿Quieren hacer el ejercicio? Entren a Santander y fíjense cuánto está. ¿Se acuerdan el que entramos en la primera clase, que es tasa, plazo fijo? Santander, inversiones, personas, tasa, plazo fijo, y díganme cuánto es. Puede ser que haya cambiado bastante, también creo que cuando lo vimos ahí no era 40 y pico. No, algo. Era 41 algo. Le gana la inflación igual, le gana bien. Pero está alto, la inflación esperada. eh, Nada, eh, como ejercicio mental, si quieren, sumen todas las inflaciones que tenemos de acá hasta el año y proyecten las que faltan. Eh, El 11 de agosto. sí, sí, no suelen ser lo que más da. El plazo fijo en Argentina hasta a veces, la mayoría de las veces pierde con la inflación. Pero si quieren agarren y sumen, bueno, agarren, digo, inflación de enero, ¿cuánto fue? 2. Febrero, ¿cuánto? Esto. Y sumen hasta ahora y tomen como supuesto que de acá hasta fin de año va a ser 2% mensual, promedio. Y fíjense si el 40% que me da el Santander o 35%, no sé cuánto me da, le gana o no. ¿Se ve? También pueden comparar, anualizarla y comparar, digo. ¿Cuánto me dio la de julio, que es el último dato que tengo, me dio 1,9%? Con banking te da. Da 40, vamos a redondear ahí. Sí. Estoy anualizando la inflación de julio. Eh, Ven, para que tengan una cosa práctica, ¿no? De las tasas y todo esto. Esto me da 1,019 sobre 30 menos 1. ¿Cuánto les da? A mí me dio 0, 0,25, ta, ta, ta. O sea, 25%.
O sea, la inflación esperada en un año, si yo agarro julio y yo confío en el gobierno y creo que la inflación va a ser por lo menos igual, si no incluso menor, si no pienso que, bueno, capaz el mes que viene es 1,6, en octubre 1,5, o sea, si yo pienso por lo menos se va a quedar ahí, me da 25%. Y el plazo fijo, ¿cuánto paga? 40. De repente el Santander no parece tan tacaño, ¿se ve? Pero agarras otro dato y te cambias de ecuación. Pero agarrás Agarras un mes de tres un mes de, y la analizás a cada número. pero es un dato viejo. Ah, claro. Y, Lo que pasa es que a un año previsible. claro, 37, está bien, Todavía compro. es por real positivo. Aparte, vos, si vos tomás el 3%, estás tomando un supuesto de que la inflación va a ser más o menos eso. ¿Vos creés que la inflación, eso es por eso, depende con quién hables? Claro, ¿vos creés que la inflación va a ser 3% mensual de acá a un año? Promedio, ¿eh? Puede un mes dar 4, un mes dar 2, yo te digo promedio. Depende de la política. Si sigue el mismo plan económico, bajaría. Y Cambia, se va toda la. claro, y ahí entra todo el análisis que hace uno como licenciado, digamos, sobre todo los licenciados en economía. ¿Qué pasa? Y bueno, si el gobierno pierde las elecciones y yo espero un cambio de plan, ¿no? O no sé si de plan, pero espero un... sí, se va, si ahora estamos medio volátiles, vamos a decirlo así nada más, espero que empecemos a volar mucho más. Entonces, a la inflación sí puede ser que se dispare. Imagínense en un dólar yendo al techo, el gobierno vendiendo dólares, como el gobierno vende dólares, el riesgo país sube, toda una bola. Hoy saltó de vuelta y Era 1400 y el 1%. esto es lo que tiene interesante esta materia. A mí me gusta vincularlo con la actualidad porque siento que se le da un sentido práctico a estas cosas. Eh, si la banda, yo se lo hacía lo del cuatri pasado cuando empezó el sistema de las bandas cambiarias. Si a mí me dicen que en 1440, 1430, ¿en cuánto está la banda superior? Más o menos eso. Viene el central y me empieza a vender dólares. Y yo agarro y pongo una orden en 1420 y te los vendo yo los dólares. Y yo sé que atrás mío está el central, que tiene 40 palos, 40.000 millones de dólares. Te los doy yo. Yo sé que más de eso no va a subir. Pero esto, se ve que es todo un tema de confianza porque a la que yo vea que el sistema se empieza a ir todo medio al garete y no, ya no sé si el central está atrás para respaldarme, si va a salir a vender, si va a seguir el sistema de bandas, y ya no sé si me pongo ahí adelante. Arreglate vos con el central, ¿se ve? Y al tesoro. Sí. No. Y son maquillajes. ¿Están vendiendo dólares del fondo? No. ¿Están interviniendo el dólar? Sí. Están interviniendo los futuros. Pero eso no venden dólares, porque el futuro es la diferencia. Claro, el futuro es en pesos. A lo sumo van a tener un problemita, van a tener que pagar la diferencia, porque si el dólar, ellos están vendiendo futuros a 1.400 y llegamos a diciembre y el dólar está a 1.500, ahí 100 pesos de diferencia por todos los contratos que vendieron, que son como 5 billones de pesos, que tienen que, ¿de dónde los salen? Los tienen que emitir. ¿Y qué pasa si los emiten? Y se les va al garete la inflación. Entonces, Igual que ver el corriente de peso. claro, Una miradora sacando pesos, con variedad tasa va arriba. vas moviendo las herramientas que tenés. Ahora, les va bien en las elecciones. Bueno, esto capaz se da un poco vuelta, ¿no? Capaz en vez de 1.500 en diciembre, 3.300. Por lo menos, no sé si más bajo, pero por lo menos estás ahí, se queda quieto. Entonces, hasta al revés, le tienen que pagar al Banco Central. Es un tira y ajuste, ¿se ve? La balanza de pago lo tenés ahora, ya no pagas más importaciones de energía que teniendo dólares por el.
Y eso más a futuro, empieza cuando la balanza de pagos se empieza a acomodar. Argentina siempre tuvo una balanza superavitaria en el primer semestre. El primer año que Sí, pero no exportamos tanto. Es positiva para nosotros, no importamos, exportamos un poco. Antes importábamos gas de Bolivia. claro, es mi hijo, más cerca. Sí, en julio siempre, en invierno nosotros importamos. El primer año que Sí, acumula la demanda interna y exportar. Y ahora es el 1000 o 4000, el año que viene 7000, después 6000, sí, el 2033, vamos a ver, todo teórico. Y volvió para es dos hojas, pero no toda, es político, ¿sabes? y ese es el problema que tenías, que en el primer semestre el agro te bañaba de dólares y al segundo semestre no tenés dólares. Entonces, uno que dice, bueno, cuando sobran dólares comprá y cuando faltan vendé. Y el gobierno no hizo eso, porque con querer mostrar una imagen, canchereaban, decían, bueno, mira, el dólar se va a 1000, sí, cuando tenés dólares es fácil, cuando el agro liquida. ¿Se acuerdan que se estaba yendo al piso de la banda? Y decís, pero comprá que está barato. Y con tal de querer llevarlo a ese precio, no hicieron nada. Y bueno, y ahora te faltan dólares para pagar, para... Hubieras tenido otro margen de... Ahora podrías estar vendiendo dólares para usarlo un poco más. Son estrategias políticas. El producto va mucha colorada, pero negro, que está tratando de transformar en genérico, ahí policialmente va a ser una. Pero son 2 o 3 años. A partir del segundo cuatri vamos a ver proyectos de inversión y vamos a ver IPF, vamos a ver vista, una presentación. Está interesante eso. Empezamos a ver cada vez temas más relacionados a la actualidad. Vamos a ver bonos. Bien. Vamos a hacer un ejercicio como si fuera medio de parcial. Los que están en la presentación son todos medio del estilo de parcial, ¿eh? Eso úsenlo. Eh, No hace falta. Hago como no, yo les mandé la presentación de inflación que tiene ejercicios con sus enunciados y sus resoluciones. Eh, no. claro, eso mírenlo después tranquilos. Igual es lo que les vine dando ahora. Es para repaso y para que lo tengan para después para estudiar, que está bueno. Eh, sí, aprovechenlo. Eh, bien. Les dicto así lo tienen, o esto no está en la guía. El 1 de febrero de 2024, realicé 2 inversiones en simultáneo. Compré el bono AL30 en dólares, al 30, así se escribe. Compré el bono AL30 en dólares, que me da un rendimiento de un 2 efectivo mensual. Coma. Y la letra TX26 de un 2% efectivo mensual y de un 2% I30, igual a I30. Y la letra TX26 en pesos a una tasa nominal anual con capitalización mensual del 91,25%. 21,25.
Sí, 91,25%. En el primero invertí $4.000 y en el segundo 4.800.000 pesos. $800.000. Bajo los supuestos de un tipo de cambio estable, en 1.200 pesos, vamos a hacerlo más real, vamos a hacerlo 1.300 pesos, y una inflación de Estados Unidos de 3% en el periodo analizado, y vamos a tomar una base de que el año son 363 días. 363. ¿Con qué inversión obtuve un inciso A, ¿con qué inversión obtuve un mayor rendimiento real hasta este año? Hasta febrero de este año, perdón. ¿Con qué inversión obtuve un mayor rendimiento real hasta febrero de este año? Bien. 91,25%. La I-30 sí decía. No, eso era tasa nominal anual con capitalización mensual del 91,25. Está bien. Bien. ¿Cómo empiezo a trabajar? Primeras cosas que tengo que hacer, primeros datos que tengo que sacar. Sí, pero lo primero que tengo que sacar. Claro, primero tengo que empezar, son dos inversiones distintas y tengo que empezar a llevarlas. Primero a la misma tasa, o sea, una tasa efectiva, y segundo, primero una misma moneda también, sino cómo las comparo, ¿no? Vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que tengo? Que la TNA 30 es igual al 91,25%. Esto es inversión, si quieren pónganle X26, y esto es eh, sí, 0,9125, perdón. Y esto da 0,075, que es la I-30. Bien.
Voy a seguir trabajando con esto, así ya está con los datos, con el bono en pesos, por así decirlo. Entonces, estos son bonos de verdad, ¿eh? Este es un bono SER, el TX26. SER significa ajusta por inflación. Y el ARE30 también es un bono de verdad. Eh, Ese es bien, el bono. Ah, de una TNA. exactamente. 0,075. ¿Qué falta ahí? Dividir por la. No, vamos por partes, porque vos querés como ya ir directo a la inflación y primero quiero tener esto para ir así, si no se hace un matete. Está bien lo de la inflación, ¿eh? Si vos ya lo querés actualizar, yo quiero tener primero esto para ir haciendo paso por paso. Arriba, ¿qué tengo que poner? 363 porque les dije que la base era 363. Un año. Sobre 30, bien. Vamos por partes. Esto me da, el C0 era 4.800.000, ¿no? Como le dije. Y esto les da 11, 515, 522,08. Ahí que se va. El monto que vas a tener a febrero de este año con la inversión del TX26. Ahí en un solo paso sacaste I3, 3, o sea, no lo de inflación, pero transformaste de capital inicial en monto. Ahí. Claro, yo lo junto todo, pero háganlos. Es lo que les dije. Si les es más cómodo hacerlo en varios pasos, calculen la I363 acá un costadito, cálculo auxiliar. Yo porque ya lo junto y después sumen, hagan esto y es lo mismo. Cuando vos pasás de una TNA, Que sea del mismo plazo. claro, cuando vos pasás de una TNA 30, ¿a qué pasás? Y si yo la invierto de febrero del 24 a febrero del 25, ¿cuánto es? La I30, que me va a dar, seguime. Yo acá saqué la I30, que es esto que está acá. Claro. Oye, 30 pasos ahí. Claro. Y lo hice todo junto, nada más. Ah, como si de 30 abajo en el plato. 65, pero está bien, porque lo que busco va arriba y lo que tengo va abajo. Por eso lo pongo abajo. Es la fórmula de equivalencia, ¿eh? Yo lo junté, pero es lo mismo hacer esto y hacer 0,75 y después ponerlo ahí. Es lo mismo. ¿Cómo? Eso es para la inflación. ¿Te acordás que yo te dije que vos empezaste a contar? Porque cuando vos haces de febrero, yo entiendo lo que me estás diciendo, vos estás diciendo cuando yo te dije que contabas con los dedos. Eso es porque en la inflación, cuando vos haces la fórmula, estás teniendo en cuenta febrero y estás teniendo en cuenta el febrero del otro año. O sea, seguime acá. Vos estás teniendo en cuenta todo febrero del 2024, todo marzo del 2024, y después así hasta todo febrero del 2025. Pero acá no, acá el primer día de febrero se acabó. Es un año. Acá no se mezclen con eso. Sí, no se mezclen. Eso es solo para inflación. No se mezclen. Si es febrero a febrero, son 365 días. Eso de contar con los dedos es la regla memotécnica. Que lo que les está diciendo es, bueno, febrero del 25
Va entero. Todo febrero del 25 se cuenta para el cálculo de inflación. O sea, esto es como si yo te dijera hasta marzo del 25, ¿se ve? ¿Por qué hago 13? Y acá febrero del 24 entra entero también, o sea, entran los 2 febreros, por eso tenés un mes más. Por eso no tenés 12 y tenés 13. Bien. Sí, podemos ir haciéndolo al costado para ya ir calculando y tener los dos montos. Este es más fácil, ya está más servido. ¿Cómo hago? CN, C0, tengo la I30 que era 0,02,